En este video encontrarás temas de probabilidad y estadística. Veremos las técnicas de conteo y comenzaremos con el principio multiplicativo. El principio multiplicativo nos dice que si n se puede hacer en n formas y n2 se puede hacer en n formas, la cantidad de respuestas que podemos tener es multiplicando n1 por n2. Para explicarlo de la mejor manera vamos a ver este ejemplo que está en su pantalla. ¿Cuántos elementos hay en el espacio muestral cuando se lanza una vez un par de dados? Si nosotros vemos un dado, pues son de 6 caras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Entonces nuestro dado 1 puede caer de 6 formas posibles. Y nuestro dado 2 también puede caer de 6 formas posibles, ¿sí? Si nosotros hacemos la multiplicación 6 por 6, nos queda, tenemos 36 maneras posibles de que caigan los dados, ¿sí? Ahora, para el principio aditivo, esto lo vamos a utilizar cuando solo tengamos dos objetos diferentes y solo podamos elegir uno de los dos. Y solo vamos a hacer la suma de n1 más m2 y lo vamos a ver mediante el siguiente ejemplo. Dice, supón que planeas un viaje y debes decidir entre trasladarte por autobús o avión. Si hay 3 rutas para el autobús y 2 para el avión, ¿cuántas rutas en totales tienes disponibles? Aquí solo podemos elegir o viajar por autobús o viajar por avión, no podemos elegir 2 rutas para viajar al mismo destino. Entonces, N1 dice que por autobús tenemos 3 rutas y por el avión tenemos 2 rutas. Entonces, si utilizamos el principio aditivo, que sería 3 más 2, es igual, tenemos 5 opciones disponibles de viaje, ¿sí? Esta sería nuestra respuesta con el principio aditivo. Ahora las permutaciones. Para la permutación vamos a utilizar la fórmula que está en su pantalla, que es esta de aquí, ¿sí? Las permutaciones las vamos a utilizar cuando nos importa el orden, en que están acomodados los elementos, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice, se sacan 2 billetes de lotería de 20 para un primer y un segundo premio. Encuentre el número de puntos muestrales en el espacio S. Aquí nos importa el orden, ¿por qué? Porque solo el primer y el segundo boleto que sacamos van a obtener un premio. Los restantes no nos importa en qué orden salgan porque no van a obtener algún premio, ¿sí? N va a ser el número total de elementos que tenemos. Aquí nos dice el problema que son 20. Y R es cuántos nos interesa o el orden de los que nos interesa. Entonces, utilizando la fórmula, aquí van a ser 20n y solo nos interesan los primeros 2, ¿sí? Entonces, nuestra fórmula sería 20 permutación de 2 va a ser igual a 20 factorial entre 20 menos 2 factorial. Nos quedaría 20 factorial entre 18 factorial, y si hacemos estos cálculos en la calculadora nos quedaría 380 formas,
¿sí? O sea, tenemos 380 posibles respuestas para otorgar el premio del primero y segundo lugar, con 20 boletos. Aquí tenemos, en el siguiente ejemplo, tenemos formas diferentes, ¿sí? Tenemos varias formas diferentes y cuando tengamos varias formas diferentes vamos a utilizar esta fórmula de aquí, ¿sí? Dice, ¿de cuántas formas diferentes se pueden arreglar 3 focos rojos, 4 amarillos y 12 azules en una serie de luces navideña con 9 portalámparas? Bueno, N va a ser el total, que son 9 portalámparas, ¿sí? Entonces sustituimos, bueno, les voy a poner acá y luego ahorita sustituimos. Nuestra primer forma van a ser 3 focos rojos, que va a ser nuestro N1, nuestro N2 va a ser 4 amarillos y nuestro N3 van a ser las 2 azules. Vamos a determinar nosotros de cuántas maneras podemos hacer la combinación de estos, la permutación de estos, y aquí recuerden que sí, como es una permutación, sí nos importa el orden, ¿sí? En qué orden va a ir. Entonces va a ser N, pues es 9 entre N1, que es 3, N2 es 4 y N3 va a ser 2. Hacemos 9 factorial entre 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial y nos queda un total de 1260 formas diferentes de acomodar las luces navideñas, ¿sí? Bueno, el siguiente es en cuántas formas se pueden asignar 7 científicos a una habitación de hotel triple y a 2 dobles. Aquí igual nos importa el orden y además nos está diciendo, tenemos una habitación de hotel triple, es decir, que en una habitación solo podemos acomodar a 3 personas. En la segunda habitación podemos colocar a 2 porque tenemos 2 habitaciones dobles y estas son las 2 habitaciones dobles y esta es la habitación triple que nos dice el problema, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta fórmula y nuestra N son 7 científicos, ¿sí? Entonces va a ser 7 factorial entre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Hacemos las operaciones en la calculadora y tenemos 210 maneras o 10 formas de acomodar a los científicos. Tenemos 210 formas de acomodar a los científicos. Bueno, la siguiente técnica de conteo son las combinaciones. En las permutaciones sí nos importa el orden. En las combinaciones no importa el orden de los elementos, ¿sí? Aquí no nos importa el orden. Y la fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí. Vamos a ver el ejemplo. Dice, de 4 químicos y 3 físicos, encuentra el número de comités que se pueden formar, que consisten en 2 químicos y 1 físico, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a ver cuántas combinaciones podemos tener con los químicos, cuántas combinaciones podemos tener con los físicos y cuántas combinaciones podemos tener con los dos, ¿sí? A ver cuántos comités podemos formar. Bueno, con los químicos vamos a ver el número de combinaciones que podemos tener.
dice que tenemos 4 químicos. Entonces el total, nuestra N va a ser 4, combinación de 2. ¿Por qué 2? Porque necesitamos 2 químicos para formar un comité. Va a ser igual a 4, va a ser 2 factorial entre 4 menos 2 factorial, que va a ser 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Y esto en la calculadora nos queda 6. Ahora los físicos. Físicos dice que tenemos 3 físicos, combinación, y necesitamos un físico para formar cada comité. Sustituimos en la fórmula, quedaría 3 factorial entre 1 factorial, 3 menos 1 factorial, nos quedaría 3 factorial entre 1 factorial por 2 factorial. Y esto nos queda como resultado 3. Hacemos la multiplicación para ver cuántas podemos formar. Sería 6 por 3, que es el principio multiplicativo. Nos quedaría 18. Podemos formar 18 comités con, dice, 2 químicos. Y un físico. Y esta sería nuestra respuesta. Podemos formar 18 comités con 2 químicos y un físico. Bueno, entonces, recapitulando un poquito, las técnicas de conteo las utilizamos cuando nuestro espacio muestral es muy grande. Las permutaciones las utilizamos cuando nos importa el orden de los elementos y las combinaciones cuando no nos importa el orden de los elementos.